Es tremenda la confusión que se desató en torno a la vacuna Sputnik, que el Ministerio de Salud Pública contribuyó decididamente a instalar en la población. Esta mañana, tras una esotérica explicación, quedaron más dudas que certezas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Tratando de reponerme, tratando de entender qué dijeron hoy. No es una tarea sencilla. No es sencilla la tarea, o probablemente habría que no entenderlo precisamente. A lo mejor ese es el objetivo, no sabes. Es increíble, porque además hasta lo gestual, hasta el paso de micrófonos tenía una profunda semiótica, ¿no? Y probablemente va a ser una causa más de bochorno internacional, aparte de la confusión interna de las implicancias en el proceso de vacunación. Claro, porque eso, quizás al final debatamos con más tiempo, pero ahí está la cuestión también. O sea, ¿qué transmitimos a nivel nacional? El hecho de que no estuviera el ministro probablemente era una cuestión de, ok, que no esté el ministro porque este es un asunto que tiene que ver con los rusos, también hay temor de perder lo que se tiene, en fin. Es complicado. Vamos a los de conocimiento de campo. El Fondo de Inversión Directa de Rusia anunció que datos del Ministerio de Salud del Paraguay demostraron elevados índices de seguridad del primer componente de la vacuna Sputnik contra el COVID-19. Señalan una eficacia del 93,5% en el proceso de vacunación masiva. Desde la cartera sanitaria aseguran que la vacuna no será considerada como monodosis, sino que se va a completar el esquema con 2 dosis para la población a medida se dispongan de las mismas. Muy bien, o muy mal en todo caso, Benjamín, Sí, efectivamente. Y ya intentaron una explicación y como esta no fue muy buena desde el Ministerio de Salud, vamos a buscar explicaciones en el sector privado, con profesionales que entienden esta materia, a ver qué nos dicen. Esta es la ficha de nuestra invitada. Sonia Arza, doctora en Medicina y Cirugía, con especialización en Infectología Pediátrica, Salud Pública y Epidemiología, además de Didáctica Universitaria. Cuenta con una maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional. Ocupó por varios años el cargo de directora del Programa Nacional de Inmunizaciones. Doctora Arza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Benjamín, y al señor Augusto y a la audiencia, por supuesto. Doctora Arza, le iba a preguntar al principio cómo es que que un laboratorio me certificó el 49% de eficacia. Amanecí hoy con 93%. Por obra y gracia de un informe del Fondo Ruso, pero no le voy a preguntar eso, sino voy a comentar después. Lo que quiero preguntarle ahora es, ¿usted puede ayudarnos a entender qué nos dijeron hoy en el Ministerio de Salud, por favor? En verdad, no escuché la rueda de prensa, pero creo que por los comentarios que han habido es que explicaron de que van a continuar con las 2 dosis de la vacuna Sputnik, ¿verdad? El tema nomás acá es que hay que entender, y eso es para la ciudadanía, y lo digo desde el conocimiento de lo que se publica y lo que existe evidencia, existen 2 registros diferentes de vacunas de la Sputnik V. Por un lado tenemos vamos a llamarla la Sputnik V estándar, o convencional, que es aquella que requiere de 2 dosis y que está compuesta por 2 componentes diferentes. Y la otra es una Sputnik reducida o Sputnik Light, que la registraron recientemente en mayo para sobre todo comercializarlo afuera de Rusia, ¿verdad? Por lo menos esa es la comunicación que existe, son comunicaciones. Y después existen diferencias entre uno y otro, ¿verdad? Realmente la Sputnik Light, que no había pisado suelo paraguayo, eso es así, con ese nombre por lo menos no pisó suelo paraguayo y tampoco con ese registro, ¿verdad? Nosotros recibimos la convencional o estándar que requiere de 2 dosis, como dije antes, ¿verdad? Y en el caso de la Like,
que viene siendo el primer componente. Por eso yo decía, ¿verdad?, de que en realidad lo que hicieron ellos es una composición símil Janssen para hacerla como dosis única, ¿verdad? Y realmente es así porque el mismo adenovirus que utiliza la Janssen también, que es el adenovirus 26, utiliza la Sputnik Light. En síntesis, sería como hacer solamente una dosis de la Sputnik estándar al final, ¿verdad? Pero hay que entender que son dos registros diferentes. No entendería por qué se hacen dos registros diferentes. Debe ser probablemente porque en uno son dos dosis y en el otro es una sola dosis, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia primordial como punto de base para arrancar cualquier debate. Ahora, doctora, para no contribuir involuntariamente a generar más confusión en la ciudadanía, que está muy expectante y incrédula, ya con altas dosis de incredulidad con respecto a lo que está pasando en esta materia, sería bueno señalarle y reafirmar que lo que se llama Sputnik Light tiene los mismos componentes de la primera dosis que ya se aplicaron. Digo porque si no la gente empieza a decir, pucha, ¿qué me aplicaron? ¿Qué vacuna es la que recibí? Y si es una sola dosis, caramba, ¿para qué necesito una segunda dosis? Es una confusión muy grande. Entonces es importante decirle que está bien que hayan recibido esa primera dosis, que no se asusten, que es lo mismo de lo que se llama la Sputnik Light, que no está registrada, me parece, en nuestro país con ese nombre, me parece, y que la segunda dosis es imprescindible que la tomen, ni bien existan en nuestro país, que son muy poquitas las que hay. Así mismo, nosotros recibimos la convencional o estándar, que requiere de 2 dosis, y esa se tiene que completar en un intervalo de 21 días. Esa es la realidad, ¿sí? Posteriormente que hayan venido comunicaciones de que se puede extender esa segunda dosis a 3 meses, bueno, esa es una comunicación, no forma parte de ningún ensayo, es una comunicación, y bueno, lo que está ocurriendo es que se están aguardando no solo en Paraguay, sino que también en otros países, la llegada de ese componente 2, ¿verdad? Nosotros recibimos esa vacuna, y la otra que tiene otro registro, que tiene, como usted bien lo dijo, la misma composición que el componente 1 de la Sputnik estándar. Bueno, ese es, digamos, de repente hoy se amaneció con una publicación que creo que no es nacional, creo que se publicó desde la parte extranjera, creo que fue el fondo ruso el que lo hizo, ¿verdad? Entonces, en el intento probablemente de explicar un poco qué fue lo que pasó, el ministerio entonces tenía ahí el micrófono para aclararnos, ¿verdad? En qué datos se valieron para poder expresar eso, ¿verdad? Porque lo que se conoce es con una sola dosis de la Sputnik, ¿verdad? Con el componente 1 o Sputnik Light, si vamos a llamarlo así, realmente la eficacia es de un 79.4%, ¿verdad? No sé ahora de dónde sacaron esa eficacia tan alta de casi un 95%, superando inclusive a la Sputnik estándar, porque la estándar tiene una eficacia demostrable, 21 días de intervalo de un 92%, ¿verdad? Pero hay una cuestión que es casi escandalosa, doctora, cuando en realidad, y que lamentablemente hoy no se planteó en la conferencia de prensa, que es que el informe del Fondo Ruso cita al Ministerio de Salud como fuente de estos datos, cita tangiblemente al Ministerio de Salud. Entonces, ¿dónde está el documento? ¿Quién redactó el documento del Ministerio de Salud? ¿De dónde salió? ¿Hay alguna otra forma de enterarse lo que sucede con 320.000 vacunados que no sea un chequeo de los... O sea, ¿cuál es el método para certificar que 320.000 personas tienen 93% de inmunidad? Perdón, no es inmunidad, es... Sí. De efectividad. O sea, ¿cómo se hace? En primer lugar, se tendría que ver el comportamiento de la enfermedad con esas 320.000 personas, la enfermedad COVID-19, y evaluar cuál ha sido el comportamiento de la enfermedad ante esos inmunizados, por un lado. La otra forma es hacer un seguimiento de cohorte, se llama, de ensayos, para verificar qué tan eficaz han sido las 2 dosis de la vacuna, en este caso, o una dosis de la vacuna, y ver en el tiempo cómo se han comportado los anticuerpos neutralizantes. O sea que existen diferentes métodos
Ahora, ¿decidieron o no los datos del ministerio? Bueno, tendrían que ser ellos los que aclaren eso. Yo no puedo aclararlo. No formo parte de ese equipo de trabajo, ni tampoco del gobierno actualmente. Entonces, ellos tendrían que aclarar esa parte y verificar en qué ensayos se basaron, cuál fue el seguimiento que se ha realizado, o simplemente se han sometido números en un modelo matemático y se ha quitado, digamos, un porcentaje y eso se ha tomado como efectividad, ¿verdad? Y habría que ver quién fue el responsable por haber desarrollado, digamos, esas resultas y si existió connivencia del ministerio en relación o aceptación de esos datos, ¿verdad? Eso tendría que el ministerio explicar, no nosotros, que somos simplemente observadores también y efectores en terreno, ¿verdad? Más no decisores en este momento a nivel nacional. Ahora, de todas maneras, hoy decíamos desde una posición de mucho desconocimiento en la radio, en Universo 970, que en un par de meses es muy difícil llevar adelante un ensayo clínico que es tan complejo y llegar a conclusiones tan terminantes. Y después nos decía alguien que sí entiende, un colega tuyo, el doctor Tomás Mateo Valmelli, que ese estudio no pudo haberse practicado en nuestro país de esa forma. Entonces el Ministerio de Salud, si fue la fuente y proveyó estos datos al laboratorio, al fondo ruso, lo que hizo fue basarse en un estudio cuanto menos muy parcial e insuficiente como para llegar a la conclusión de la efectividad del 93%. Un mensaje altamente peligroso también en cuanto a las consecuencias en la población sobre la necesidad o no de tomar la segunda dosis. Totalmente de acuerdo. En momentos en donde el laboratorio no está proporcionando a los países, a los 69 países que está utilizando justamente la Sputnik convencional, no puede proporcionar el segundo componente, me parece muy conveniente para la contraparte justamente este enunciado, ¿verdad? Entonces aquí se necesita robustez en relación a la evidencia para no generar el caos que se generó ya desde hoy, y lo otro para no entregar una falsa seguridad a las personas que tienen una sola dosis de la vacuna. Eso es importante. Lo cierto y positivo es también que la conferencia de prensa de esta mañana nunca se hubiera hecho si no fuera porque surgió esta información de afuera, el fondo ruso. O sea, si el fondo ruso no publicaba esto, nosotros no íbamos a saber que la primera dosis tiene una ¿cómo se llama esto? Efectividad del 93%, cosa que yo no creo. Yo me hice el chequeo en un laboratorio y al menos yo no soy uno de los 320.000 personas, y le pregunté a todo mi entorno laboral y familiar que también se vacunó con lo mismo y nadie, digamos, fue chequeado por el Ministerio de Salud. Pero digo, si esto no hubiera pasado, si nadie hubiera hablado de este tema, o sea, no forma parte de la agenda. Entonces algo sucedió que provocó la necesidad de salir a hacer algo que siquiera fue una aclaración. El detalle que sigo requiriendo detalles de su ciencia y de su experiencia, doctora. ¿Y por qué, si ya tengo 93% de eficacia, eficiencia y efectividad, por qué tendría que asumir una segunda dosis? Es la pregunta que me parece que es más lógica, pero peligrosa, que se instala en este momento. Y esa es una pregunta, ¿verdad?, en un momento difícil con este adelantamiento conveniente, eso que está ahí en pantalla, ¿verdad? Acá lo cierto y concreto que llegó a publicarse es que 2 dosis de la vacuna Sputnik genera una eficacia del 92%. Y ellos comunicaron, más no existen publicaciones, de que la Sputnik Light, que la registraron en mayo en la misma Rusia para su uso y, digamos, venta en el extranjero, ellos hablaron de una eficacia del 79.4%. Nunca hablaron de una eficacia de más del 90%. Inclusive hablaban en su comunicación, y eso cualquiera lo puede revisar porque está libre en la internet,
decían de que 79.4% es menor eficacia que 2 dosis de nuestra vacuna madre, Sputnik, con 2 dosis, con 2 componentes diferentes, con un intervalo de 21 días interdosis y que correspondía a un 92%. Y que ahora salga una comunicación conveniente como desde la contraparte, reitero, porque así salió, pero me parece un poco, hay que ser muy cauteloso en esto para tomar las definiciones. Lo correcto que creo que quedó claro es que aquí en Paraguay van a continuar administrando la segunda dosis, porque es así como se ha demostrado eficacias del 92%. El Fondo Ruso en su comunicado decía la vacuna de un único componente, Sputnik Light, el primer componente de la vacuna Sputnik 5. Esto es importante recalcarle a la gente porque no crea que se le aplicó cualquier cosa. Es el primer componente el que recibió, ha demostrado altos índices, ahí va al 93%, que la verdad que no es demostrable, por lo menos desde estudios que se hayan practicado en nuestro país, en el tiempo necesario y en el universo necesario, pero esto saben más ustedes los infectólogos. Si esto no está demostrado, ¿cuál es el énfasis? ¿Por qué el énfasis en el alto grado de eficacia? 93% de la pucha. Cualquiera efectivamente dice para qué necesitaría la segunda dosis. Entonces, la explicación no podría ser, es que no tenemos segunda dosis. Y es una forma de abrir paraguas. Esta no es una explicación científica, sino política, digo, ¿verdad? Estamos abriendo paraguas ante la inminencia de que nos vamos a quedar otra vez en unos días más sin ninguna dosis del segundo componente. Y siendo objetivo apunta a eso, ¿verdad? Pero acá ha existido muchos inconvenientes en relación a la transparencia y las publicaciones en relación a las vacunas de origen ruso. De hecho, justamente debido a ese tipo de inconvenientes es que la Organización Mundial de la Salud asume al momento actual de que todavía no la ha aprobado como una vacuna en fase de emergencia, ni tampoco la Agencia Europea de Medicamentos. Entonces, sí, 69 países lo han aprobado. La Sputnik Light, al momento actual, hay 10 países, de acuerdo a lo que vi, están, digamos, registrados en 10 países como Sputnik Light y la están utilizando. Entonces, no existen publicaciones sobre los cuales sustanciarnos. Fíjense ustedes de que así mismo como este comunicado, el Fondo Ruso también envía un comunicado simple diciendo de que el segundo componente puede ser administrado a los 3 meses. Esa fue una publicación que se emitió tanto en Argentina como acá. Sin embargo, al buscar nosotros estudios sobre los cuales se han basamentado los ensayos, los seguimientos del título de anticuerpos, de la media geométrica, entre otros, no existe. Hemos consultado, el doctor Eduardo López es asesor del gobierno argentino en este momento, es infectólogo, es pediatra, y hemos consultado en un webinario al mismo si en qué se basamentaron ellos, y la misma respuesta ha dado. No existen documentaciones evidenciables sobre los cuales ampararnos más que una comunicación. Por lo tanto, ese ha sido un déficit en relación a esta vacuna, y bueno, veremos, por lo menos acá, creo que se ha comunicado de que se va a completar ese segundo componente en la medida que vaya llegando también al país. Bueno, ahí es donde se nota un gran desamparo de la ciudadanía, digamos, al respecto del futuro con relación a este tema, porque la pertinencia de la información sobre la supuesta eficacia de la vacuna, la pertinencia en un momento de mora que parece muy difícil de solucionar porque está viniendo a puchitos, me parece que es de tan mal gusto, hasta parece suave esa expresión, ¿verdad? Que uno no termina de entender por qué lo hicieron en este momento, digamos. Yo creo que se les escapó la información, o sea, no creo que haya sido la intención del Ministerio de Salud informar este tema. Pero cuando aparece la comunicación del Fondo Ruso dijeron hay que salir a aclarar, y la verdad es que confundieron mucho más. Pero usted ocupó cargos importantes del Ministerio. Cuando un gobierno, cuando un Estado como Rusia y su autoridad de salud dice nos informaron del Ministerio de Salud de Paraguay,
se supone que tiene que haber una nota que se envió de acá, un informe firmado por alguien, doctora. Por supuesto, jamás emitirían una aseveración de esa laya si es que no existen documentaciones, ¿verdad? Entonces, esa pregunta habría que trasladársela a las autoridades actuales del Ministerio de Salud. Horrible, Si ellos horrible. Eso es así. El otro punto que a mí me parece llamativo es la amplificación que ha tenido, ¿verdad?, en el medio de prensa. Porque es muy difícil tener, digamos, si no es que somos seguidores de Gamaleya, porque en realidad ni nosotros los médicos tuvimos esa comunicación tan rápido, ¿verdad? Cuando hablábamos, realmente me hablaban desde ya una publicación nacional en un medio escrito nacional, ¿verdad? Entonces también llama un poco la atención la amplificación que se ha dado, ¿verdad? A nivel Es como, internacional. nacional e internacional también, sí, Sí. claro. Porque posteriormente estuve revisando la internet y ya Reuters y todo estaba amplificando esa misma información, ¿verdad? Lo cierto es que en todo el mundo en este momento piensan que el gobierno de Paraguay le dijo al fondo ruso, señores, aquí tuvimos 93% de efectividad. Es que yo creo que en parte le dijimos ese es el problema justamente, Bueno. ¿verdad? Doctora, le agradecemos muchísimo el tiempo esta noche, ¿sí? No, por favor, cuando gusten, a la Muy orden amable. siempre. Una pausita y volvemos. Enseguida. Seguimos con el tema de hoy, que a todo el mundo preocupa, confundió mucho, generó angustia. Absolutamente. Augusto, innecesariamente también hay que decirlo, porque veníamos bien, ¿eh? Y vos Fue un sabés buen que- camino, Así es, así es. por lo menos en términos de disposición ciudadana a acudir a los centros vacunatorios. Ojalá que esto no afecte negativamente. En parte nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente siga aplicándose las dosis en la medida que estas llegan. ¿Te acuerdas que se hablaba mucho de conciencia crítica en los tiempos de la transición y compañía, verdad? ¿Sí? Y ayuda a tener conciencia crítica porque esta mañana se publicó en primer lugar en un matutino, Ujú. que no es de este grupo, y hicimos la especie de, che, paranos un poco, ¿qué es lo que está diciendo acá, verdad? ¿Qué es esto, verdad? Sí. Porque se presentó como una información cualquiera. De hecho que ya estamos todos desesperados por encontrar una salida también, ¿verdad? Y cuando te dicen, 93%, y eso, la reacción del grupo, de hecho que obligó a las autoridades a hacer una aclaración. Y eso me parece interesante, porque acá no hay que dormirse en estos asuntos. Yacaré que se duerme es cartera. Por lo menos billetera. No, por lo menos billetera. Venga, Ahora, ¿cómo sí. queda esto? Vos sabés. ¿Qué te dejó este día? Mira, yo creo que acá hay dos cuestiones, dos implicancias de las que de alguna u otra manera no nos vamos a salvar. Por un lado, el bochorno a nivel internacional. Hay conflictos, disputas comerciales entre laboratorios. Entonces, cuando sale uno y dice, che, Paraguay nos dijo 93%, miren qué buena es nuestra vacuna. Van a salir los otros y decir, che, Paraguay, ¿qué hiciste para llegar a esa conclusión que nosotros no conocemos? ¿Podés darnos la documentación que respalda este estudio? ¿En qué consistió? ¿Cuáles fueron sus, digamos, cómo se llevó adelante el mismo, en cuánto tiempo, el universo y todo lo demás? Y vamos a quedarnos en una posición fea. La segunda es el mensaje a la población. Muy peligroso. Miren que ya tienen los vacunados tienen el 93% de inmunidad. Ya, pues tratan de Maceroga, no me Así digas. mismo. Esa es una que puede ser ante la inminencia de que no vamos a tener, de hecho llegan 20.000 vacunas este fin de semana. 20.000 dosis. Ojo, eso para pensar bien. Mm. Y, porque si querés pensar mal, vas a pensar que lo hacen a propósito, pero no vamos ni a pensar mal. No, nosotros somos bien pensados. ¿Entendés? Pero yo creo que aquí detrás de esto también hay una presión importante de los rusos que dijeron, señores, nosotros vamos a publicar esto, estamos esperando que con la boca abierta que nos den de comer vacuna. Impresionante. Entonces nos usan y en todo el mundo, reitero, hoy creen que Paraguay les dijo que estas vacunas tienen 93% de efectividad. Así mismo. Y en el plano local, que cuando se introduce el nombrecito ese de Sputnik Light, generó un... ¿Qué me pusieron más o menos fue? A mí nadie me dijo que me pusieron Sputnik Light. Sí.
sino el Sputnik 5, ¿verdad? B, no sé cuánto, etcétera. Miren, no se preocupen por eso, insistimos, lo que recibieron es lo correcto. Ahora tenemos que reclamar el segundo componente Así para es. todos los que recibieron y tienen que aplicárselo. El fin de semana llega Otro puchito. un puchito chiquitito. El domingo a la noche o lunes a la madrugada se anuncia el arribo de las siguientes 20.000 dosis correspondientes al componente 2 para completar este primer grupo de personas que recibieron componente 1 de la vacuna Sputnik 5. Chiquitito, Que ¿verdad? así se llama. Y Salud asegura que no hay ensayos de intercambiabilidad. Entonces, ante estas situaciones, no se habla de monodosis. Se continuará con el calendario estimado. Exija la segunda. Argentina, de hecho, ya lo está haciendo. Está avanzando. Mirá que encima ellos producen Sputnik. Sin embargo, son demasiadas las personas vacunadas con Sputnik. Vos naciste en Argentina. Yo nací en Argentina. Ok, entonces, es muy raro, porque si vos te hubieras vacunado en Argentina con Sputnik, hubieras tenido no sé qué efectividad. Pero si te vacunás en Paraguay, tenés 93 de efectividad. Bastante más elevada. Imagínense, o sea, ¿y por qué no fue Argentina el que informó que tiene una cantidad astronómica de vacunas compradas? Y produciendo, está fabricando, digamos, la vacuna. Es cosa Huele a rarísima. pescado podrido, ¿no? Y es una pena que tenemos que insistir para que esto no afecte el proceso de vacunación de Ojalá. manera nociva. Eso es muy importante. Y presionar también a Augusto para que, si nos quedamos sin el segundo componente, porque 20.000 son Que nos reemplacen. claramente, que reemplace con otra vacuna, como se está haciendo en otros Así países, mismo. y se informe adecuadamente. Que nadie quede con la historia de que, no tengo 93%, ya no me voy a vacunar, porque eso es homicida. Homicida. Esa actitud es homicida. No sé de quién, no sé de dónde salió, pero es homicida. Vayan a vacunarse con la segunda dosis, sí o sí, y si no viene la segunda, exijan otra vacuna. Nos vamos. Nos vamos por ahí. Que tengan una buena noche. Ya llega enseguida nuestros compañeros de Cuenta Final. Hasta mañana.